Esta jornada la presidirá la colega Indira Ruiz, doctoranda y presidenta del capítulo del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal de la provincia de Colón. Iniciaremos con la conferencia magistral del doctor Miguel Enrique Rojas Gómez, director de la Escuela de Actualización Jurídica y profesor de la Universidad Externado Colombia, con el tema titulado Problemas relativos a la duración de los procesos civiles y los cambios necesarios para su agilización. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Ahora sí? Bien. Buenas tardes. Agradezco profundamente la generosidad que han tenido con nosotros al invitarnos a este evento académico tan interesante y especialmente… ¿Otra vez se dañó? Especialmente por haberme invitado a hablar de un tema que realmente me apasiona, que es el relativo a la duración de los procesos. Y yo realmente voy a tratar de hacerles a ustedes no solamente unas reflexiones, sino a contarles un poco las inquietudes, las preocupaciones y lo que hemos hecho en Colombia en torno al problema de la duración de los procesos civiles. En los juzgados colombianos se ha percibido una situación que quizás pueda ser similar en Panamá, pero que si no lo es, seguramente tendrá al menos algunas similitudes. Y bueno, ustedes lo identificarán. Lo que perciben en Colombia los individuos es que, por un lado, los pleitos judiciales se demoran demasiado en tramitarse, que en muchísimos casos se plantea como excusa para decir que los pleitos se demoran demasiado el hecho de que los juzgados están congestionados. También se observa que siendo juzgados ubicados en la misma ciudad, con la misma categoría y las mismas competencias, unos juzgados tramitan los pleitos con relativa velocidad y otros con demasiada lentitud. Y entonces eso plantea al individuo un problema, una inquietud, y es que ¿por qué, siendo juzgados pares, los pleitos se demoran tiempos completamente distintos en tramitarse en uno y otro juzgado? Y además es constante que en algunos juzgados se observa que mientras unos pleitos de determinada naturaleza caminan rápidamente, otros casi no se mueven, sin que haya razones que puedan percibirse por las cuales cambia, o mejor dicho, tienen un tratamiento distinto.
Y entonces las personas sienten como que hay un trato desigual de sus demandas de justicia, no solamente por corresponder a veces a juzgados diferentes, sino también aún correspondiendo a al mismo juzgado, hay trato diferencial entre las personas. Entonces, noten ustedes dos cosas que son las quejas frecuentes en el ambiente colombiano. Primero, es la duración exagerada del trámite de los pleitos, que es una queja generalizada. Y lo segundo es el trato desigual que reciben los justiciables en los juzgados del país y principalmente en juzgados de una misma ciudad o incluso dentro del mismo juzgado reciben trato desigual las personas, y esa es una queja que es constante porque la gente percibe que algo extraño debe haber ahí para que reciban de ese tipo de trato. Pues bien, el problema de la duración exagerada del trámite de los pleitos judiciales y específicamente los pleitos civiles ha engendrado la percepción de que realmente no se puede confiar en la justicia civil, una sensación de impunidad en el área, una desconfianza enorme en el sistema judicial y obviamente una propensión a buscar otros mecanismos de solución de conflictos, no siempre legítimos, que han desencadenado en fenómenos de violencia. Eso obliga a pensar cómo, hasta dónde va la obligación del Estado o la responsabilidad del Estado frente al particular de atender prontamente las demandas de justicia. Y hasta dónde, desde luego, está el derecho del individuo a obtener una respuesta pronta a las demandas de justicia que formula ante el Estado. Y entonces, esos problemas se han planteado a los jueces constitucionales y finalmente, pues también se han planteado a los organismos internacionales de justicia, especialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso ha terminado siendo obligado a averiguar cuáles son los criterios a partir de los cuales se determina o se juzga el cumplimiento o incumplimiento del deber de garantizar el debido proceso de duración razonable a los individuos por parte del Estado. Y entonces uno entra a analizar los antecedentes jurisprudenciales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y encuentra que esta, a semejanza de lo que sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han planteado una serie de criterios que vale la pena examinar y de pronto cuestionar. Y entonces han dicho estos dos tribunales, y principalmente me voy a referir a la Corte Interamericana, que en estas materias, las que a nosotros nos interesan, el área civil, vamos a dejar de lado el penal, imperan principalmente tres criterios. Primero, la complejidad del caso, de tal manera que si el caso es más complejo, se justifica que el trámite dure más tiempo que si el caso es simple. En segundo lugar, la conducta procesal de las partes, de modo que si las partes han sido acuciosas y han contribuido en el trámite del pleito y en la aportación de elementos que sirvan para resolver el pleito, parece que el proceso debe resolverse más rápido que si las partes han experimentado, han manifestado conductas dilatorias.
Y en tercer lugar, ha dicho la jurisprudencia que es importante también la atención que le haya dado al asunto la autoridad judicial encargada de atenderlo. De modo que si la autoridad ha sido acuciosa, ágil en el tratamiento del caso, es muy difícil atribuirle al Estado un incumplimiento del deber de garantizar el debido proceso de duración razonable. En el tratamiento del caso lo ha mantenido engavetado, como dicen en el lenguaje colombiano, el caso, entonces quizás haya un incumplimiento de ese derecho, haya una violación del derecho de los individuos a un proceso de duración razonable. En algunas ocasiones la Corte Interamericana se ha encontrado con casos en los que el individuo que ha estado esperando la resolución de su demanda de justicia es una persona que merece especial protección por su debilidad y porque el derecho que ha aducido termina siendo mucho más afectado en el caso concreto. Y entonces la Corte también ha dicho que hay un cuarto elemento que debe tenerse en cuenta, que es el grado de afectación al derecho del individuo que está siendo está siendo sujeto de juzgamiento. Y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, esos criterios sí parecen razonables, parece que son aceptables como criterios para definir si eventualmente el Estado ha violado el derecho al proceso de duración razonable o no. Sí son aceptables, pero la pregunta es, ¿son suficientes? Cuando uno analiza esos cuatro criterios, puede uno decir que con eso ya puede definir si realmente el Estado violó o no violó el derecho al debido proceso de duración razonable. Las situaciones que se presentan suelen mostrar que no son suficientes. Un caso colombiano nos permite ejemplificar perfectamente el asunto. Los procesos por responsabilidad de las entidades estatales y los procesos por conflictos de carácter contractual en los contratos estatales, todos corresponden en segunda instancia al Consejo de Estado colombiano en su sección tercera. De manera que hay solo un juez, ha habido solo un juez para resolver esos conflictos en segunda instancia, la sección tercera del Consejo de Estado. Hasta el año 2009 la situación fue así. Y hasta el año 2009, los procesos que llegaban en segunda instancia a la sección tercera del Consejo de Estado eran procesos que duraban 10 años quietos, sin que los mirara nadie, sin que los tocara nadie, a la espera de que el magistrado correspondiente finalmente se acordara de ellos. Todos, indefectiblemente, todos los procesos que llegaban a segunda instancia a la sección tercera del Consejo de Estado duraban por lo menos 10 años ahí quietos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esos 10 años de duración de demora en el trámite del pleito con la complejidad del caso, con la conducta de las partes, con la conducta de la autoridad o con la afectación que el derecho pudiera tener en el caso específico? La respuesta es nada. Eso no tenía nada que ver. Y eso quiere decir que aún analizando los cuatro aspectos, los cuatro criterios que la Corte Interamericana ha dicho tantas veces, uno tendría que concluir que el Estado no ha violado el debido proceso de duración razonable, a pesar de que el proceso duró quieto durante 10 años y todos duraban quietos durante 10 años en esa sección tercera del Consejo de Estado. Y entonces, ¿cómo hace uno para resolver el problema de esas personas a las que les ha tocado aguantar 10 años esperando que el proceso tenga un mínimo movimiento?
¿Acaso eso no es atribuible al Estado? ¿Acaso eso no está bajo el control del Estado? ¿O es que el individuo es el que tiene el control de esa situación de la segunda instancia en la sección tercera del Consejo de Estado? ¿Qué se necesitaba para corregir ese problema? ¿Qué se necesitaba para que el proceso avanzara y no durara 10 años ahí estancado? Finalmente, el legislador adoptó una solución, que fue dividir la sección tercera en 3 subsecciones para que cada subsección fuera un juez independiente en cada caso. De manera que ahora ya no tenemos un solo juez en la sección tercera del Consejo de Estado, tenemos 3 jueces. Y eso significa que el rendimiento en esa sección ahora es por lo menos el triple de lo que había en aquella época. Y hoy en día, para consuelo de los colombianos, ya no se demora 10 años estancado el expediente, ya se demora 8. Y seguramente dentro de 20 años ya se demorará 1 año, ¿verdad? Pero algo de alivio puede tener eso, ¿no? La pregunta es, ¿a qué se debe esa situación crítica que estaba pasando en la sección, o que está pasando todavía en la sección tercera del Consejo de Estado? ¿Se debe acaso a la complejidad del caso? ¿Se debe a la conducta de las partes? ¿Se debe a la atención de la autoridad jurisdiccional? Pues no. ¿Se debe a la afectación del derecho? Tampoco. Entonces, ¿a qué se debe esa violación grosera del debido proceso de duración razonable por parte del aparato estatal? Eso significa, sencillamente, que los criterios que la Corte Interamericana ha sostenido como para definir que se ha violado o no el debido proceso de duración razonable, no son suficientes. Y la verdad es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, siguiendo un poco, o siguiendo de cerca, lo que ha dicho también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, terminó aceptando que esos criterios son insuficientes. Y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se inventó otro criterio y dijo, hay que además hacer el análisis global del procedimiento. Y la Corte Interamericana lo siguió al pie de la letra. Entonces ahora no solamente son esos 4 criterios, sino que hay que hacer análisis global del procedimiento. ¿Y en qué consiste esa locura? Nunca han dicho en qué consiste. Ni el Tribunal Europeo lo explicó, ni la Corte Interamericana lo explicó. Simplemente en algunas decisiones dicen, ha pasado tanto tiempo desde el inicio de este proceso, más de 5 años desde cuando se presentó la demanda y todavía 5 años después no hay sentencia definitiva. Por consiguiente, haciendo el análisis global del procedimiento, se ha violado el debido proceso de duración razonable. ¿Por qué? No sabemos. O sea que eso del análisis global del procedimiento, según la Corte Interamericana, consiste en que la Corte hace el cálculo de cuánto tiempo se ha demorado el proceso y lo compara con lo que la misma Corte intuye que es el tiempo razonable de duración del proceso, pero nunca lo dice, y finalmente concluye, de esa comparación concluye que se violó o no. Eso le pasa a uno por ser violento. Que se violó o no se violó el debido proceso de duración razonable. Eso desde el punto de vista racional, eso es indefensable. ¿Cómo puede uno defender en derecho ese capricho o esa intuición de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al calificar la violación del debido proceso de duración razonable a partir de una medición que no se sabe de dónde la saca? Pues bueno, eso es lo que viene aplicando. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿no sería bueno que en alguna parte se dijera cuál es la duración máxima aceptable de un proceso?
en cualquier parte del mundo, o por lo menos en una región determinada del mundo, o en un país, bueno, como quieran. Pues la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo se han dedicado a decir que no, que eso no se puede calificar en abstracto, sino que toca ir al caso concreto. Y al caso concreto para calificarlo según el capricho del tribunal o de la Corte. ¿Por qué no puede decirse, como lo han dicho cuando han hecho el famoso análisis global del procedimiento, que 5 años es mucho para que se demore un proceso? Claro, de esa manera casi todos los procesos en Colombia están más que superados. Allá fácilmente se demoran 15 años los procesos y no pasa nada. Yo no sé aquí. Entonces, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo han dicho, no, eso no se puede de manera abstracta. Pero ¿por qué no se puede de manera abstracta? No es eso lo que han tratado de hacer con el análisis global del procedimiento. Y no sería mucho más defensable decir de manera expresa que los procesos, por muy complejos que sean, por muy especiales que sean las características, no se podrían demorar más de 5 o de 10 años, pónganle el término que sea. ¿No sería más serio que los estados se comprometan con la ciudadanía a resolverles los casos en un tiempo razonablemente calculado, que no pase de ahí? Por lo menos de esa manera se alcanzaría un trato igualitario entre los individuos. Por lo menos de esa manera no se percibiría por el ciudadano que los juzgados estén suministrando un trato diferente caprichosamente a unos individuos en relación con otros. Y eso seguramente daría mayor legitimidad al sistema judicial. Eso seguramente haría que fuera más respetable el sistema judicial por parte de los ciudadanos. Hay una buena cantidad de aspectos que no son del control de los funcionarios judiciales, pero que tampoco son del control del ciudadano, que no están bajo el control del ciudadano. Principalmente son problemas de diseño institucional los que acarrean la demora exagerada de los pleitos. El ejemplo que les planteaba del Consejo de Estado colombiano era un problema, o es un problema de diseño institucional. No es un problema siquiera de recursos, porque también en muchas ocasiones cuando uno les habla de este tema a los encargados de la administración del sistema judicial, generalmente, no, pero es que no hay recursos, es que no hay dinero, faltan recursos para el sistema judicial. Miren, muchas veces el problema de duración de los pleitos no es un problema de recursos, es un problema de diseño institucional. Y eso no está a cargo del ciudadano. Quienes hacen el diseño institucional son los órganos del poder político. Por consiguiente, al ciudadano no se le puede atribuir la responsabilidad o las consecuencias de lo que sucede con la demora de los pleitos cuando la causa está en el diseño institucional. En este momento, en Colombia, existe un régimen que apunta a que garanticemos a los colombianos el proceso de duración razonable a partir de un compromiso que está contemplado en la ley de adelantar los pleitos civiles en un tiempo que fue calculado a partir de la experiencia de muchos funcionarios judiciales. Hay una disposición legal en el Código General del Proceso que indica que el trámite de la primera instancia no debe demorar más de 1 año y medio
año y medio, porque en principio es un año, pero se puede prorrogar por medio año más, o sea, en general es año y medio para la primera instancia, y un año para la segunda instancia, porque está previsto 6 meses para la segunda instancia, pero se puede prorrogar por 6 meses más, o sea, un año en total, y es de esperar que a partir de unos parámetros claros establecidos en la ley, finalmente en unos pocos años podamos garantizarle a los colombianos el debido proceso de duración razonable. Están establecidas unas reglas absolutamente claras para evitar que los funcionarios judiciales se burlen de esa disposición. Pues obviamente todo depende de cómo finalmente lo apliquen las altas cortes en Colombia para que hagan respetar esa disposición o no. ¿Qué consecuencias tiene establecer un tiempo definido de manera abstracta en la práctica judicial? Obviamente debe tener una consecuencia inmediata, y es que los pleitos se tramiten en forma más rápida. Que el funcionario judicial se comprometa de entrada con adelantar cada pleito en el tiempo que está establecido en la ley. Pero una consecuencia, que creo que es más importante incluso, pero además de eso que mitiga mucho más la violencia, la reacción violenta que generen los justiciables, la demora de los pleitos, es que el trato de cada juzgado con los individuos debe ser igualitario. Que a todos los pleitos, sin importar qué tipo de relaciones tiene el abogado o el cliente con el juzgado, se tramiten con la misma rapidez. Que no se le dé preferencia al trámite de un determinado caso porque exista entre los implicados y el juzgado alguna relación de amistad o algo similar, sino que se le dé el mismo tratamiento a todas las personas y a todos los pleitos, sin importar ese tipo de relaciones. Hay una serie de medidas que ya se han adoptado a partir del Código General del Proceso, una serie de medidas encaminadas a hacer realidad esa disposición, que implicaron distribución diferente del trabajo que vienen realizando los juzgados, en la cual el órgano de administración judicial, que es el Consejo de la Judicatura, incurrió en una buena cantidad de errores que ojalá no vayan a repercutir en que finalmente se inaplique la disposición, porque esa es realmente la ilusión que se tiene por los colombianos de que con el Código General del Proceso y con ese tipo de dispositivos logremos alcanzar realmente un proceso de duración razonable. Lo que es cierto es que el compromiso del proceso de duración razonable es un compromiso del Estado y no del funcionario en especial. Y eso significa que tiene que empezar a descartarse la idea de que el individuo puede alegar su derecho a la duración razonable solo en tanto el juzgado correspondiente no tenga problemas de congestión judicial. Porque ese ha sido el principal obstáculo que se ha argumentado desde hace rato en Colombia para cumplir con el proceso de duración razonable. Muchos casos que se han resuelto por la vía constitucional a través de la acción de tutela han terminado realmente negando el derecho al proceso de duración razonable con el pretexto de que es que ese juzgado está congestionado. Y obviamente la pregunta que uno se hace, ¿y es que el problema de congestión está bajo el control del particular? ¿Acaso el problema de congestión no es una cosa que está bajo el control del Estado?
Si es un asunto bajo el control del Estado, pues el particular no tiene por qué soportar las consecuencias. El Estado es el que tiene que resolver el problema. Y entonces, lo que ha ocurrido en Colombia con estas decisiones que niegan la tutela cuando los individuos se quejan de que no se les está respetando, o mejor que se les está violando el derecho al proceso de duración razonable, es que los jueces niegan la tutela porque en el caso específico ese juzgado está congestionado. Un caso emblemático fue de un señor, eso no fue en materia civil sino en materia penal, de un señor que después de 26 meses de haberse terminado la audiencia de juzgamiento, estaba en la cárcel esperando que le dictaran sentencia, en el sentido que fuera, pero que le dictaran sentencia. Y el juez no le había dictado sentencia. Y entonces él acudió a la tutela para exigir que le resolvieran ya su proceso, porque llevaba 26 meses privado de la libertad esperando la sentencia después de la audiencia. Y se le negó por la Corte Constitucional, se le negó la tutela con el argumento de que ese juzgado estaba demasiado congestionado. Y entonces uno dice, conclusión, el debido proceso de duración razonable, que termina siendo objeto de unos discursos alambicados en la jurisprudencia de las Cortes, se aniquila cuando hay un problema de congestión en el juzgado. Como si el problema de congestión en el juzgado fuera una responsabilidad que estuviera bajo el control del individuo. No está bajo el control del individuo, pero aguánteselo. ¿Por qué? Porque la justicia, el sistema de justicia está así. Y está así fundamentalmente porque hay problemas de administración judicial. O sea, porque el órgano de administración judicial no adopta las políticas que tiene que adoptar para distribuir adecuadamente los negocios, los asuntos, porque no adopta las medidas que tiene que adoptar para solucionar problemas de congestión, o porque adopta las medidas completamente equivocadas. El punto sobre el que quiero insistir, y con lo que quiero finalizar mi intervención, es el proceso de duración razonable es una responsabilidad de todo el Estado. No puede ser una responsabilidad de un funcionario judicial. El funcionario hace lo que puede con su juzgado y eso es todo. Y al individuo no se le puede negar ese derecho legítimamente, no se le puede negar el derecho con el pretexto de que el sistema judicial está congestionado, porque eso no es algo que él pueda arreglar. Eso es algo que solamente pueden arreglar los órganos que ostentan el poder político. Mil gracias. Agradecemos la participación del doctor Miguel Rojas, el cual se va a tener que retirar por razones de un viaje imprevisto, así que contamos con la participación de la compañera que le entregará el certificado de la participación. El Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal tiene el gran placer de entregar certificado de participación al doctor Miguel Enrique Rojas Gómez. Le agradece el gran esfuerzo para estar aquí con nosotros. El doctor Gómez llegó ayer en horas de la tarde y se está retirando ahorita para el aeropuerto. Muchísimas gracias por el afecto que le demuestra al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y a la Justicia Civil Panameña. Un fuerte aplauso para el doctor Rojas. Continuando con la jornada, iniciamos la mesa de redonda, la cual está constituida por el licenciado doctor Miguel Espino, Jorge Escobar, Juan Benavides, Rubén Elías Rodríguez, Enrique Navarrete y Pablo Villalba.
Inicio esta mesa redonda exhortando a los participantes a que nos ajustemos al tiempo de 15 minutos de participación y luego que termine todos los participantes, entonces tendremos 2 minutos para poder, entre comillas, repostar lo que alguno de ellos no está de acuerdo y luego volvemos a los 15 minutos para terminar la jornada. Iniciamos con el doctor Miguel Espino con el tema los efectos de las nulidades procesales en el proyecto de ley. Con ustedes, el doctor. Gracias, muy buenas tardes. Primero agradeciendo a Dios estar ante ustedes esta tarde. En esta importante jornada de derecho procesal es un ocultamiento sobre nuestro derecho civil y con la experiencia extranjera se hace tan valioso para todos nosotros. Me toca hablar sobre el proyecto y realmente todos los participantes vamos a hablar sobre el proyecto que está ahora mismo en primer debate, que no ha pasado a primer debate en el órgano legislativo, que es un proyecto que se ha realizado, que se realizó en el año 2009 bajo la instalación del magistrado, en ese momento presidente de la Sala Civil, Alberto Cigarruista, quien coordinó las reuniones durante poco más de un año, reuniones semanales muy intensas que se tuvieron con 12 jueces, tanto de la esfera municipal, circuital, el tribunal también estuvo representado por mí, y el magistrado cigarrista fue a todas las reuniones, si mal no recuerdo, con muchísimas discusiones sobre todos los artículos, sobre cada planteamiento. Bueno, es una incorporación al procedimiento actual, la incorporación de una audiencia que los jueces determinamos que era sumamente valiosa por cuanto en esa audiencia íbamos a trabajar el tema de las pruebas, el tema de la admisión de las pruebas que se iban a